Bueno, pues yo le aprecio mucho a la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Yanino Tálora, que me haya aceptado esta llamada. Veo su exhorto para prevenir la violencia en este proceso electoral, donde las cifras señalan que van 105 asesinatos de personas relacionadas con la política o aspirantes a cargos de elección popular, lo que nunca se había dado. Y hay un punto central aquí: todos los casos han sido de candidatos o políticos locales. Doctora Otálora, muchas gracias, presidenta, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín, gracias por este espacio. A ver, este llamado, bueno, pues es unánime, ¿no? Pero yo veo que la reacción no es unánime, porque, vamos, en un país violento en el que vivimos, nadie puede sentirse seguro, doctor. Así es, sí es preocupante la violencia que está habiendo contra los actores políticos, no solo candidatos o candidatas, sino también diversos actores de los partidos políticos. Dentro de los candidatos que han sido asesinados, 17 mujeres se vieron ya privadas de la vida, y como lo he dicho en otras ocasiones, no podemos permitir que esta sea una manera de decir quién va a estar y quién no va a estar en la boleta electoral. Pero también pensar que hay una manera de contestar a esta violencia, y que va a ser el hecho de que todos salgamos a votar el 1 de julio, independientemente de los hechos violentos que se están dando, en efecto, sobre todo a nivel local, dentro de los municipios, contra candidatos a presidencias municipales o regidores. Así es, y lo que yo apuntaba, y usted subraya ahora, magistrada presidenta, es el tema local, ¿sí? Estamos viendo que es a nivel municipios, a nivel pequeñas localidades o grandes localidades, pero siempre es un tema a nivel local. Sí, son contra las candidaturas por las presidencias municipales, por las regidurías, y que son igual de valiosas que cualquier otro cargo de elección popular, definitivamente. Y además son vidas humanas al final, por supuesto. Al final, totalmente. Pero está focalizado en efecto en el ámbito local, por lo cual son las autoridades locales las que tienen que ya tomar cartas para garantizar que el 1 de julio se puede ejercer el voto en total orden, paz y libertad. Y mire este caso reciente, ¿no?, del fin de semana, que los dos policías de Tecámac que impidieron el secuestro de una candidata, y acaban de aparecer muertos los dos policías. O sea, no queda duda, es la firma del crimen organizado, presidenta magistrada. Así es, todo indica que va por ahí, y razón de más para que las autoridades reaccionen y frenen esta ola de violencia. Ahora, también me pregunto yo, ¿cómo frenarla? ¿Cómo frenarla cuando en lo general no se ha podido frenar? ¿Cómo frenarla en lo individual? Vamos, en lo sectorizada, pues. Esa es una muy buena pregunta, Joaquín. Yo lo único que podría decir es una manera en la que como sociedad podríamos decir no nos intimida esta violencia, es salir a votar de manera masiva el 1 de julio. Me parece que es fundamental que nadie se quede en su casa por algún temor, por alguna inquietud a algún hecho de violencia, sino al contrario, salir a votar, y en grandes números, vaya. Sí, porque ahora eso yo lo entiendo, pues, en grandes ciudades, aquí por ejemplo en la Ciudad de México, ¿no? Pero en lugares, vaya a ver, ahí en Chilapa, en lugares perdidos de Michoacán, en zonas, ahí el Triángulo Dorado del noreste del país, pues es más difícil salir, porque es un acto a veces heroico. Así es, el poder ejercer el sufragio, pero creo que hay que mandar el mensaje justamente de decir, por favor, salgan a votar, aunque sea solamente eso. Es muy importante de quien nos vaya a gobernar, sobre todo en los municipios, sea gente que sea votada por una mayoría de ciudadanos. Eso es algo muy importante, el decidir nosotros mismos quién va a gobernar. Déjame hacer una pregunta. Estoy hablando con la magistrada presidenta de la Sala Tribunal
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Yanina Otálora. Recupero de este texto que publicaste, Legitimidad y Confianza, y algo que yo creo que es central y que no existe en México. Cuando dices que los jueces deben trabajar para que sus sentencias sean aceptadas y su legitimidad reconocida. Debemos tener conciencia, dices, de que es necesario convencer a la ciudadanía, a la opinión pública en general, no a otras abogadas y abogados, sino a las personas comunes y corrientes, lo que en México no ocurre, Yanina. Así es, tenemos un gran problema a nivel de la justicia, y digo la justicia en general, ¿sí? No solo la justicia electoral, de cómo comunicamos no solo el contenido de nuestras decisiones, sino los alcances y los porqués de nuestras decisiones al común de la ciudadanía, es decir, a quienes no son letrados en derecho, para que puedan entender, quizá no compartir, no forzosamente compartir, pero entender el porqué de nuestra decisión, y me parece que este va a ser el gran reto que va a tener la justicia en todos sus ámbitos, es cómo explicar y cómo comunicar lo que hemos decidido. Aquí es otra cosa que es muy importante, que lograr la legitimidad requiere no solo de procedimientos, sino, ojo, también de los contenidos de las decisiones y de los resultados. Así es, porque en el contenido de la decisión está el argumento con el que justamente estamos sosteniendo la decisión que tomamos, y el resultado, porque ya cada vez más, y sobre todo en materia electoral, la decisión impacta en una gran parte de la sociedad. Entonces, los alcances de lo que decidamos no es solo para una persona o dos personas, es un resultado colectivo, social, por ende, de ahí la necesidad de explicar y de transmitir lo que estamos decidiendo de manera accesible a todos. Dice también Yanina Otálora, la sola investidura del juez no es suficiente para generar y mantener la legitimidad y la confianza ciudadana. Así es, se gana al cotidiano, se gana con el actuar, se gana con las decisiones, pero se gana también con el actuar, no solo con sentencias, sino con un actuar justo cotidiano. Me parece que es un conglomerado de elementos lo que hace que la investidura de juez sea realmente lo que es. Y hablas de tres elementos esenciales para que sus resoluciones sean legítimas. Dices mantenerse dentro de los márgenes de la legalidad y dentro de los límites de la razonabilidad, es decir, que no pueda considerarse descabellada, sino que las resoluciones deben contar con lógica y congruencia interna. Así es, creo que la razonabilidad es el punto más importante. La legalidad se da aplicando la norma, pero cómo la interpretamos, y es en la interpretación de la norma que se exige justamente que el juez sea razonable, que sea plausible la manera en la que estamos interpretando la ley y el sentido que le damos en cada caso concreto, y además que seamos congruentes, es decir, que la misma interpretación que damos, la demos para todos los actores. Eso es fundamental, me parece, para la legitimidad. Bien, hablando de legitimidad, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿cómo llega el tribunal a este proceso electoral dentro de 26 días? Llegamos muy bien, llegamos fuertes, llegamos cohesionados, llegamos totalmente con el compromiso de la imparcialidad, la neutralidad, la independencia es el compromiso, y no voy a decir solo de los 7 de Sala Superior, sino de todos los magistrados que integramos el Tribunal Electoral, sus salas regionales también. Estamos preparados para todas las impugnaciones que pueden llegar después del 2 de julio, a partir del 2 de julio. Y llegarán, estamos listos, y eso es lo más importante, y unidos, que me parece también un mensaje muy importante que hay que mandar a la ciudadanía, que tienen que confiar y pueden confiar en esta institución que es de ellos, finalmente no es nuestra. Yanita, aprecio mucho que me hayas aceptado esta llamada esta tarde. No, al contrario, muchas gracias, Joaquín. Estás muy bien, es la doctora Yanina Otálora, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque tiene en sus manos la legitimidad del proceso electoral, porque obviamente todo indica que, como ha ocurrido en los últimos años,
que las elecciones se resuelven en un tribunal y no con la suma de los votos.